Muy buenas tardes, soy Miguel Ángel de Rus, editor de MAR Editor. Quiero daros las gracias a todos por venir en esta espléndida tarde en Medina del Campo. Unas gotillas se están cayendo ahora, pero chicos, esto viene genial para el campo, así que estamos encantados. Así que muchas gracias por estar con nosotros a pesar de las gotillas. Muchas gracias al Ayuntamiento de Medina del Campo por organizar una feria literaria del nivel que muchas capitales de provincia ya quisieran. Quiero también felicitar a José Ignacio García, que es en gran medida el responsable de que estemos aquí haciendo este filandón literario, y a los concejales y al alcalde de Medina del Campo que han apostado y han dicho, bueno, esto puede ser una buena idea. Y tan buena idea como que tenemos... ¿cuántos premios nacionales tienes, José María? Alguno. José María Merino tiene algún premio nacional. Juan Pedro Aparicio, ¿tú qué hacías por Londres? Paseaba como director del Instituto Cervantes Español en Londres. Entonces vamos a presentar muy brevemente sus libros de relatos. A mí me gusta empezar siempre por la extrema derecha para acabar en la extrema izquierda. Juan Pedro Aparicio, cuéntanos de qué trata este libro tan recomendable titulado Solo de Amor. Bueno, este es un libro un poco de editor, porque un editor caprichoso leyó unos cuantos libros míos y dijo, oye, me gustan algunos relatos tuyos de amor, ¿te parecería bien que yo hiciera una antología? Y digo, haz lo que quieras. Y entonces hizo esta barbaridad de libro donde él selecciona unos cuentos que yo no me atrevía ni siquiera a sacar por primera vez. Pero como es un editor un poco morboso y hasta sádico, pues hizo este libro. Y yo espero que les guste. A mí me inquieta mucho. Dice que es el editor el que ha escogido los textos. Él cada 2x3 me llamaba, Miguel Ángel, que quiero meter este relato. Miguel Ángel, esto que salió en el ABC, que no estaba publicado en el libro, ahí tiene que estar. Es que son demasiado modestos. Dicen, no, el editor... No, es un libro grande de Juan Pedro Aparicio. Y tenemos dos libros de José María Merino. El más antiguo es Dobles, que lo sacamos justo antes de que te dieran el premio, bueno, el Premio Nacional de las Letras, ¿no? Si no me equivoco. En 3 líneas, ¿cómo podríamos explicar las 3 novelas breves de Dobles, de qué tratan? Bueno, a mí el tema del doble me ha fascinado siempre porque yo estoy convencido de que no somos de una pieza, somos por lo menos de 2 piezas. La simetría bilateral hace que una duda, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Haz esto, haz lo otro. A veces vemos ese doble que tenemos dentro. Y he escrito mucho sobre dobles y aquí pues se reflejan, se conservan algunos de mis cuentos sobre dobles, en fin, que me parece que están muy bien estacionados. Él sabe que yo tengo preferencia por un relato, una novela breve en realidad, una nouvelle sería, al principio de Dobles, de un muchacho jovencito que se enamora, no sabemos si de una chica o de 2 chicas que son hermanas gemelas, y no sabemos nunca si está con, o yo por lo menos no llegué a saberlo, si estaba con una de las chicas o con las 2, porque las mujeres podéis tener un alma distinta cada día, cosa que los hombres no somos capaces, asiente, tiene experiencia. Así que para mí es mi historia favorita. Y luego viene el cuento perdido. Le dijimos a José María Merino, oye, ¿por qué no hacemos una selección de los mejores cuentos que has escrito? Y él muy generosamente hasta le hizo la introducción a cada uno. Entonces, ¿por qué no nos explicas un poco el proceso de cómo ha salido este libro, que es igual que el de Juan Pedro, es una verdadera delicia? Bueno, yo intenté hacer una selección de cuentos por los que tengo especial preferencia, pero había uno que quería introducir en la antología y no conseguí encontrarlo. Repasé, miré, busqué y ahí está. Lo voy, a lo largo del libro, voy considerando, voy explicando mi búsqueda de ese cuento que no sé dónde lo metí. Y al final incluyo también unos cuantos minicuentos inéditos para consolarme de no haber encontrado el cuento perdido. Bueno, esos minicuentos que dicen, unos minicuentos son 5 relatos extraordinarios con un toque fantástico y también una reflexión sobre cuando somos mayorcitos, que yo creo que viene muy bien, ¿no? Porque pensamos que nunca vamos a ser mayorcitos. Cuando somos mayorcitos, efectivamente,
Ya lo decía Lope de Vega en la Dorotea, no hay nada que se sienta más que descubrir el secreto de los años. Yo ya estoy descubriendo el secreto de los años y la verdad es que por un lado, en fin, me consuela haber llegado a poder descubrirlo, pero por otro lado, el secreto de los años es bastante desolador. Antes de empezar con el filandón propiamente dicho, yo quería hacer una pregunta a Juan Pedro Aparicio. He escuchado algo de que tú ganaste el premio Nadal, ¿es cierto? Sí, pero fue hace mucho tiempo, ya no me acuerdo. ¿No te acuerdas con qué novela? ¿De la novela? Retratos de Abril se llamaba. ¿Y qué más? No vas a decir nada más de tu, de tu carrera aprovechando el decir, bueno, pero además he ganado. No, bueno, eso no tiene ninguna importancia, es decir, lo que ganaste. Yo creo que lo que nos ha traído aquí es el filandón, ¿no? Que ya digo. Entonces, el filandón, nosotros le llamamos filandón postmoderno, porque, bueno, mucha gente, aunque pertenecemos a una comunidad autonómica, una entidad política única, sin embargo hay culturas diversas y nosotros pertenecemos a una cultura de la nieve. Ahí en León, cuando no había televisión ni había radios y los inviernos eran muy largos y la nieve cerraba todos los caminos, pues la gente se reunía en las casas más cómodas dentro de lo que era la comunidad entonces de la aldea y del pueblo, y se contaban historias. Las mujeres, siempre muy hacendosas, además hilaban, o sea, hacían lino. Nosotros, cuando yo estaba en Londres, una organización inglesa que quería penetrar en España como un festival de cultura, Hay on Way, de mucha tradición en Inglaterra y de mucho éxito, me preguntó, porque yo estaba en el Instituto Cervantes, qué podían hacer para tener éxito allí. Yo les dije que ser ingleses, porque el papanatismo español siempre premia mucho al que no es español. Digo, pero de todos modos, como pensaban penetrar por Segovia, digo, os conviene llevar a gente de esa comunidad. Oye, ¿a quién nos propones? No conocemos a nadie. Y yo tuve una inspiración. Digo, pues yo tengo unos amigos que tienen unos cuentecillos muy cortitos y a lo mejor eso hace que la gente no se duerma mientras se los lee, porque la gente en algo muy largo pues se adormece. Y parece que les gustó la idea y me dijo, organízalo tú y tú los moderas. Y bueno, pues en eso me vi metido y hablé con mis amigos, con Luis Mateo Díez y con José María Merino y con entonces Antonio Pereira, y me dijeron, oye, encantados, venga, lo hacemos. Y lo hicimos en Segovia, en lo que había sido una iglesia, y fue un estreno increíble, porque era una iglesia que tenía una cabida de 500 personas. Íbamos temblorosos desde allí para estar en aquel enorme vacío que nos podía rodear, y había gente hasta de pie. Entonces, aquello triunfó, eso de los relatillos cortos triunfó, fue un éxito. Y desde entonces, luego Generación de por el Mundo, con un éxito similar, si se me permite decir, porque mis amigos son muy rigurosos cuando hablo del éxito. Pero lo estamos haciendo con un éxito similar por el mundo. Lo hemos hecho en Inglaterra, lo hemos hecho en Nueva York, lo hemos hecho en Europa, lo hemos hecho en Asia, lo cual es sorprendente, porque llevamos traductores. En Inglaterra empezamos con eso, los traductores lo leían primero en inglés y luego nosotros en español. Y la gente, después de haberlo oído en inglés y saber de qué iba la cosa, ya nos escuchaban en español como el que oye música, ¿no? Y la verdad es que la experiencia fue muy bonita. Desde entonces, estos filandones, los llamamos filandones posmodernos, porque no son lo que hacían nuestros ancestros. Nuestros ancestros se contaban historias de todo tipo.
de fantasmas, de amor, de tal, y muchas muy picaronas, como por ejemplo esa canción asturianesa, que casi es un cuentecillo, que dice: a los curas los capen este año, quiera Dios que no capen al mi amo, que me tienen prometido unas medias, y si me no capen me quedo sin ellas. Y eso llegó a ser tan malicioso por parte de aquellos paisanos que el obispo de Astorga prohibió los filandones. Por eso nosotros, bueno, yo tuve una experiencia en Astorga, que con permiso de mi amigo José María voy a contar una historia así un poco, que está en este libro del editor Raro. Es un cuentecillo, el más breve de mi libro, que dice, se titula Amor, y dice así: era inmune a la picadura de las avispas hasta que se enamoró de una de ellas. Todo el mundo interpreta que es una reflexión filosófica sobre el amor. El amor, claro, mientras no te afecta, pues no pasa nada. Era inmune a la picadura de las avispas hasta que se enamoró de una de ellas. Pero había una chica allá al fondo que levantó la mano. Digo, ¿y qué querrá esta? Dice, oiga, ese es un cuento muy machista. Muy machista. A mí me aterró, porque yo no puedo discutir sobre esos temas, me da pánico, ya casi quería irme. Pero como estábamos en Astorga, que es una ciudad episcopal, tuve una inspiración del obispo y dije, bueno, vamos a dejar el título y a ver si le gusta este texto. Era inmune a la picadura de los obispos hasta que se enamoró de uno de ellos. Y se marchó. Se marchó. ¿Cómo empiezo? Empiezo... Esto ya ha sido el... Íbamos a empezar ahora el filandón, pero es que Juan Pedro Aparicio no puede evitarlo. ¿Quién va a leer el primer relato? ¿Tú, Juan Pedro? Pues va a empezar, os voy a pedir acercaros el micrófono a la boca, porque hay un ambiente fantástico, pues cuanto más cerca mejor, si queréis os lo acerco yo, y vais leyendo. Los artistas les gusta que la devoción del público se muestre. Es una idea que os doy. Espera que busque aquí a la encantadora mujer de José Ignacio, que le iba a dedicar uno de estos, porque veníamos ahí discutiendo un poco y ella no me lo creía, pero así, este es. A la mujer de José Ignacio. Se llama Un hombre bueno. Este va dedicado a la mujer de José Ignacio y se llama Un hombre bueno, como no podía ser de otra manera. Empiezo. Protagonista de muchas infidelidades, no de un día ni de dos, sino de meses y hasta de años, según se decía. Eusebio, tan mujeriego él, no había sido un buen marido. Por eso ahora, con los dos ya ancianos y ella padeciendo de Alzheimer, las vecinas se arrepentían de haberlo criticado, porque había que verlo tan solícito y sacrificado con su mujer, la pobre Ignacia, que se lo hacía todo encima, y Eusebio la limpiaba y la aseaba, y le hacía la comida y se la daba, y le limpiaba las babas. Y así estuvo hasta que murió en sus brazos, bien atendida y sintiéndose querida, aunque ya ni juicio tuviera la pobre. Las vecinas, después del entierro, le decían a Eusebio en el momento del pésame lo muy bueno que había sido, y todo eran elogios, y tantos eran los elogios que lo abrumaban. Nada especial. Yo he sido así con todas, refutaba ella. Bueno, yo no sé si luego la mujer de José Ignacio quiere opinar si tiene algo que ver con la realidad. José María Merino empieza también con un relato impactante. Bueno, yo tuve la suerte de asistir a filandones. No había mujeres hilando, no había hombres haciendo madreñas, pero bueno, se contaban cuentos. Mi abuelo nos convocaba los sábados. Muchos cuentos, pues yo no los entendía, otros sí.
pero la verdad es que yo vivía ese ambiente. Eso sí, los cuentos eran siempre muy breves. Por eso, cuando el filandón posmoderno surgió a propuesta de Juan Pedro, hemos procurado incluir cuentos muy breves. Yo voy a empezar leyéndoles un cuento, vamos, que tiene que ver con la ecología, porque ya estamos en tiempos ecológicos. Mosca. La mosca revolotea sin demasiada vitalidad en el cuarto de baño. La miro con asco. ¿Qué hace este bicho en un hotel de lujo y además en febrero? La golpeo con una toalla y cae exánime sobre el mármol del lavabo. Es una mosca rara, arrubiada, no muy grande. Se me ocurre que es el último ejemplar de una especie que desaparecerá con ello. Se me ocurre que tenía en el cuarto de baño su refugio invernal, que en el jardín que se extiende bajo mi ventana hay alguna planta también muy rara que solo podía ser polinizada por esta mosca, y que de la polinización y multiplicación de esa planta va a depender dentro de unos milenios la existencia del oxígeno suficiente como para que nuestra propia especie sobreviva. ¿Qué he hecho? Al matar a esa mosca, os he condenado también a vosotros, descendientes humanos. Pero la mosca mueve sus patitas en un leve temblor. Parece que no ha muerto. Ya las agita con más fuerza, ya consigue ponerse en pie, ya se las frota, ya se alisa las alitas para disponerse a volar otra vez, ya revolotea en el cuarto de baño. Vivid, respirad, humanos del futuro. Ese vuelo torpe me devuelve la inicial imagen repugnante. Salgo de mi pasmo. ¿Qué hace aquí este bicho asqueroso? Cojo la toalla, la persigo, la golpeo, la mato, la remato. Como podéis ver, sentido del humor nos falta. Juan Pedro Aparicio nos da otra sorpresa. Bueno, yo voy a cambiar de registro, porque yo soy muy romántico, ¿eh? Me voy a leer otro que, bueno, igual les hace llorar. Pero antes, ya saben que José María y yo somos amigos también de Luis Mateo, pero yo siempre tengo un reproche con ellos, y se lo digo en todas las ocasiones. Ellos se disculpan y se refuerzan, yo creo, en su embuste o en su cambio de opinión, no sé cómo lo quieran llamar, pero se refuerzan en eso. Y yo un día viniendo precisamente a Salamanca, un periodista nos entrevistó, veníamos en coche y en el coche teníamos esa conexión. Y me dice, era Zamorano, el periodista, y dice, hoy qué encantado estoy de que vengan a Salamanca a hacer el filandón, porque yo siempre quise ir a un filandón y no me dejaban mis padres, porque no eran tolerados. Claro, ahora estas cosas suenan raras, pero nosotros nos criamos en un mundo donde las películas tenían una censura terrible, eran, no me acuerdo la calificación, 4R era directamente ir al infierno, 4R, si vas a esa 4R ya no te salvas. Las de 3 podrían a lo mejor verse si te confesabas y tal. Y entonces los filandones eran 4R, el obispo de Astorga los prohibió. ¿Cómo no iban a ir los niños a ellos? Pues mis amigos, siempre con el rollo de que ellos estuvieron en los filandones, porque en León no había, en la ciudad no había filandones, porque cuando había nieve la quitaban, o echaban salto, no quedábamos aislados. Y José María y Luis Mateo con los filandones. Yo no me lo creo. A ver si les convence, ¿no? Pero bueno, antes voy a leerles El Romántico, que está como una excepción dentro de los elegidos por mi editor. Búscame ahí la tradición. Ahí está. El Romántico, ¿eh? Y triste. Y triste. La traición. El bombero se encarama en lo más alto de la escalera de socorro. La mujer,
Una mujer joven le tiende sus manos entre toses y lágrimas desde el hueco de la ventana. Tiene los ojos azules y el pelo muy corto. ¿Hay alguien contigo?, pregunta el bombero mientras intenta sujetarla con una correa. Ella parece no entender y le mira aturdida, una mirada en la que más allá del pánico hay curiosidad y sorpresa, como extrañaba de conocerle en situación tan extrema. Nadie, dice por fin, estoy sola. El bombero termina de sujetarla y ella se le abraza. Inician el descenso fuertemente entrelazados. Es entonces cuando nota que apenas respira, intoxicada por el humo que ha llenado sus pulmones. Tranquila, tranquila, le dice, y mientras baja con cuidado pero deprisa, imagina lo que sería su vida al lado de ella, tan guapa y tan dulce, porque ya antes de llegar al suelo se le ha declarado y se han casado y han tenido 2 hijos y están siendo muy felices. Desgraciadamente, los servicios médicos que esperan abajo nada pueden hacer por ella, y cuando el bombero llega a su casa y su mujer se interesa por él, siente que ya no la quiere, que la ha engañado con otra y decide pedirle el divorcio. ¡Qué pena! Señor Merino, ¿no se arrepiente de tanta mentira? Señor Aparicio, yo asistí a filandones porque mi abuelo nos convocaba los sábados, como he dicho. Es verdad que yo no entendía muchas de las historias. Recuerdo una historia que efectivamente yo no entendía, pero que la gente todos los sábados le decía a mi abuelo, la pipirigaina, la pipirigaina. Y contaba el cuento de la pipirigaina, que es el siguiente. Buenas tardes tenga la dama con su pipirigaina. Buenas tardes tenga el galán con lo que le cuelga. ¿Me dejaría meter en el su vicioso el mi deseoso? Entre a verlo. Está un poco seco, pero si quiere meterlo, métalo. La gente se reía como se están leyendo muchos de ustedes. Y yo decía, abuelo, cuando ya terminaba el filandón, abuelo, yo no he entendido ese cuento. ¿Qué era? ¿Qué contabas? Claro, José Mari, es que tú eres muy pequeño. Mira, viene un caballero montado en su caballo y ve en una casona a una dama que está con la rueca hilando, con la pipirigaina, y le dice, buenos días o buenas tardes tenga la dama con su pipirigaina. Y ella le dice, buenas tardes tenga el galán con lo que le cuelga, que es la espada, porque lleva colgada la espada. Claro, el caballero ha recorrido muchas leguas y el caballo está hambriento, está deseando comer algo. Y dice, ¿me dejaría meter en el su vicioso el mi deseoso? El vicioso era el prado que había detrás de la casona. Todavía en León se dicen, son unos campos muy viciosos. Y ella le contesta, no sé si entonces había empezado el cambio climático, está un poco seco, entra a verlo, pero si quiere meterlo, métalo. Y dice, qué listos son los mayores. Era un problema de los chavales, que no entendíamos. Que, Aparicio, caramba, yo sí he ido a filandones. No me enteraba de muchas cosas, pero ellos lo pasaban muy bien. Y lo de la pipirigaina les hacía reír muchísimo. Bueno, yo voy a leerles, como ya soy mayor, un cuento de mayores. Se titula y además está en este libro del cuento perdido. Obligaciones pendientes. En el cielo solo se festeja ceremoniosamente la llegada de los ricos, porque son muy pocos. A esta anciana la recibieron como a la inmensa mayoría de la gente común y corriente, con alegría, eso sí, pero sin palmas ni música. Luego ella
se buscó un rincón tranquilo, con pocas nubes, para tener sol y sombra, y desde allí oía cantar a los angelitos y veía también la cara de Dios, que ciertamente no tiene barbas, ni ojos, ni nariz, ni nada de lo que tienen los humanos, y es como un fulgor grato que no hace daño a los ojos. Allí se estaba bien, y la anciana recordó lo que había oído contar de la residencia de la Seguridad Social, pero seguro que en el cielo se estaba mucho mejor, porque no se necesitaba comer, ni hacía calor, ni frío, ni nunca te dolía nada. Hasta que la llamaron para que se presentase en las oficinas. Un arcángel muy sonriente, pues en el cielo todo el mundo sonríe, le dijo que habían pasado 3 años y que su cadáver seguía insepulto en aquel piso en que había muerto tras vivir sola tantos años sin que nadie se diese cuenta de ello ni la echase de menos, y que eso no podía seguir así de ninguna de las maneras. A ella le daba igual que su cuerpo siguiese insepulto, pero el ángel dijo que esos desórdenes son muy perjudiciales para el bien. Le insinuó que volviese como fantasma para alarmar a la gente del edificio y obligarlos a que entrasen en su casa. Pero ella no tenía espíritu ni para hacer eso, siempre fue muy apocada. Al fin, como aquel cadáver suyo seguía incomodando mucho a los arcángeles, ella se acordó de un vecino que siempre la saludaba y que la ayudó a volver a casa cuando le dio la última lipotimia. Infringiendo el reglamento, el propio arcángel procuró que aquella misma noche el vecino soñase con ella y pensase que era raro no haberla visto desde hacía tantísimo tiempo. Fue así como empezaron a tomarse en serio su ausencia y a sospechar que le había pasado algo, y por fin entraron en el piso para encontrar su cadáver ya reseco en la bañera. El arcángel le hizo firmar unos papeles, la despidió con una sonrisa y ella siguió tan tranquila, siempre sentadita en el mismo sitio, sin meterse con nadie, cada vez con menos ganas de moverse, escuchando cantar a los angelitos por los siglos de los siglos. Un solo apunte, como podéis ver, muchas veces lo más profundo de la vida puede estar en un papel. ¿Cómo está lloviendo? Madre mía. Bueno, yo sigo con los cuentos de amor, porque esto se llama Solo de Amor. Y aquí todo lo que hay es de amor menos el editor. Bueno, no, perdón, es un voluntario. Este que voy a leer se titula Carta sin respuesta. Y dice así: una amiga había comentado mirándose al espejo: nadie me llama guapa, así que yo me lo digo muchas veces a mí misma para animarme. A Sofía, que nunca había recibido una carta de amor, se le ocurrió enviarse una escrita por ella misma, pero firmada por un inventado Roberto Robles que vivía en Villalba. Para más verismo, tomó el tren de cercanías y echó la carta en un buzón de esa localidad, una carta a ella misma. Y de esa manera recibió muchas cartas, casi una a la semana. Había que ver con qué ilusión abría el sobre y leía las 2 o 3 cuartillas manuscritas con una letra recta, firme, que no se doblegaba a derecha ni a izquierda. A veces, Roberto y ella tenían discusiones y hasta pequeños enfados, como ocurre con todas las parejas de enamorados. Roberto se empeñaba en que fueran a Benidorm una semana y ella le ponía excusas, esto fue hace mucho tiempo, y ella le ponía excusas por más que lo estuviera deseando. Le decía que no estaba segura de que compartir habitación durante 7 días fuese una buena idea. Procuraba no obstante ser muy suave y persuasiva, porque no quería perderle ni que se enfadara. Pero Roberto tenía que comprender que llevaba muy poco tiempo de relaciones como para convivir así unas semanas.
En esas estaban cuando la última carta de Roberto no llegó. Esperó una semana, 10 días, un mes, reclamó a correos, pero definitivamente la carta no llegó. Se sintió muy ofendida por el silencio. ¿Qué se habrá creído este? Le llegó a decir a una amiga y nunca más le volvió a escribir que ella no se iba a rebajar. Buenísimo, José María Medina. Satánica. Con los años, en mi casa han ido encontrando sitio bastantes símbolos religiosos. Los 3 Reyes Magos con sus pajes, Sivanataraja, una Inmaculada de cerámica, un San Pancracio, un Ganesa, una Vírseda peregrina, un icono rumano del nacimiento de Jesús, un San Miguel clavando su lanza en la boca del dragón, el Ankh egipcio, en fin, muchos de esos talismanes que tienen al parecer la virtud de alejar a las fuerzas del mal. Sin embargo, al entrar hoy en mi cuarto de trabajo, me encuentro a Satanás sentado en mi sillón de leer. Lo conozco enseguida, porque no tiene un aspecto de joven apuesto ni de caballero distinguido, sino que es de color rojo, está desnudo, las piernas peludas rematadas en patas caprinas. Tras su espalda asoman 2 alas doradas y entre su cabellera negra surgen 2 cuernos también dorados. En su rostro rojo brillan los ojos con lo que parece más tristeza o fastidio que radical perversidad. Lleva bigote y perilla, como un mosquetero. «¡Vale, retro!», exclamo por si acaso. «Hablo español», responde cortante. Tiene la voz de Marlon Brando en El Padrino. «Estás escribiendo el libro de la noche y no he merecido ni una alusión tuya», añade. «Yo soy el señor de ese libro, que es mucho más que un libro. Es un territorio inmenso, con ciudades y selvas, con puertos de mar y parques temáticos, un territorio de gran intimidad, de majestuosa injusticia, de crímenes esplendorosos, y tú no has dicho de eso ni una palabra». No sé qué contestar. Menos mal que mi mujer ha asomado por la puerta y Satanás desvía por un momento su atención de mi persona. Mi mujer entra de repente y arroja algo sobre Satanás. Es su rosario de la primera comunión. Y Satanás se convierte en una masa blanca, efervescente, como el agua oxigenada cuando se deposita sobre una herida. Mi mujer, con determinación, mete las manos bajo esa espuma, agarra el cuerpo que cubre, lo aprieta, lo va amasando y reduciendo como si manejase nieve hasta convertirlo en una bola que cabe en sus manos. Guarda luego la bola en una bolsa de plástico, pinta sobre ella una cruz con el mismo rotulador que utiliza para marcar el contenido de las bolsas de comida y la guarda en el congelador del frigorífico. Mientras pensamos en otro sitio mejor, dice, de manera que tengo a Satanás cautivo en el frigorífico de mi casa. Tal vez en el libro de la noche ya no fructifiquen la iniquidad, la injusticia ni el crimen, pero en el libro del día este cautiverio del señor del mal no se ha notado. El mundo sigue dominado por la hipocresía, la guerra, el horror. Y me da miedo imaginar a quién corresponde el señorío del libro del día. Nueva York, Londres, Asia, toda Europa, Medina del Campo. No diréis que esto no es maravilloso. Yo sigo con El amor a la fuerza porque es el libro del amor. Y voy a leer 2 cortos que son los que más le gusta a mi editor. Es raro él. Adelante. Este que yo no me atreví a leerlo nunca y resulta que es el que más le gusta al editor. Porque no lo entiendo. Es entre interrogantes. Ménage à trois.
Teresa va de blanco, Javier de frac. Se acaban de casar. Todavía sus amigos están arrojándoles puñados de arroz en la escalinata a las puertas de la iglesia, cuando una sonriente Teresa toma de las manos de Javier la pistola que éste le tiende y se dispara en el pecho a la altura del corazón. Un súbito fulgor rojo empapa el vestido blanco. Javier, pálido pero decidido, recupera la pistola y se dispara a su vez en la sien. ¿Qué clase de pacto es este? El joven sacerdote que los acaba de casar se abre paso entre los invitados, parientes y amigos con furiosa energía y arranca la pistola de la mano del novio. Hay más gritos y más carreras. El sacerdote se acaba de disparar un tiro en la boca. Y este es el segundo que más le gusta. Yo estaría preocupado, se llama Cuento del falso eunuco. Yo tampoco me atreví a leerlo nunca. Pues dice así: el sultán de Burundi era impotente, pero tenía más de 200 mujeres en su harén, porque como buen musulmán no renunciaba a los placeres del sexo, a pesar de su problema eréctil. Había mandado traer de Alemania 300 camillas de paritorio, es que yo no lo quería leer, en las que las mujeres se tumbaban con las piernas abiertas y levantadas bien sujetas a dos estribos. De sus 10 eunucos, Hassin era un falso eunuco, dotado de un miembro viril que para sí quisiera un caballo. Madre mía. Al sultán le gustaba contemplar cómo Hassin hacía la ronda, a él vedada, penetrando a todas sus mujeres que lo esperaban a lo largo de 2 filas en la posición ya mencionada, como en una sala de hospital. Así, el sultán de Burundi llegó a tener más de 300 hijos varones, todos oscuros y fuertes como Hassin, pero ningún nieto, porque los hijos de Hassin nacieron sin testículos o con los testículos necrosados. Los designios de Alá, el Todopoderoso, son ciertamente inescrutables. La culpa es mía, no de que lo escribió, está claro. José María Merino, que es un hombre sensible y responsable, nos va a leer algo un poco más decente. Dice que no sabe si va a leer algo decente, perdón. Está pensando. A mí me la sé atrás en la presentación. ¿Cómo se llamaba la presentadora? ¿Te acuerdas? ¿Qué presentó? Cuando presentaban tu libro estaban Luis Mateo Díez y Posadas. Se rió a carcajadas con este relato. Ella dijo que ella era muy platónica. Dijo que era muy platónica, pero estaba roja. De risa. No voy a decirte otra cosa. José María Merino, algo que no les ilustre, no se debe el espíritu. Yo voy a leerles algo que pertenece a una experiencia personal. La Gran Catarata. La avioneta nos conducía hacia la Gran Catarata, el salto de agua natural más grande del mundo, cuyo bramido se podía escuchar desde el hotel en que nos alejábamos a bastante distancia del lugar. La mañana estaba brumosa, pero el piloto había dicho que pronto despejaría. Entonces advertí algo inusual tras el asiento que ocupaba mi mujer, delante del mío. Incrustado entre el fino zócalo de plástico y la pared de la cabina, había un objeto rojo que no tenía aspecto de pertenecer a la estructura del aeroplano. Me incliné y lo toqué con el dedo. Parecía un lápiz que se escurrió para encajarse más entre el zócalo y la pared. Volví a tocarlo y lo empujé poco a poco hasta hacer asomar un trozo largo de su envergadura. En efecto, se trataba de un lapicero de cuerpo hexagonal, de esos que llevan una goma en un extremo. Tal como estaba colocado, podía moverse bien en sentido longitudinal, resbalando a lo largo del resquicio, pero era difícil sacarlo de aquella hendidura. Un grito de mi mujer llamó mi atención.
La bruma se iba disipando y a lo lejos se divisaba un enorme muro blanquecino que resaltaba entre la espesa vegetación de la selva. La avioneta se inclinó sobre un ala para cambiar el rumbo y descubrí que el lapicero se había desplazado ligeramente fuera de su casual alvéolo. Si tuviese un alambre, un vulgar clip para papel, sería fácil extraerlo, pensé. ¡La catarata! ¡La catarata!, exclamó mi mujer con voz jubilosa y percibí que el muro blanquecino ya más cercano quedaba a nuestra derecha. Se me ocurrió entonces que acaso una de las patillas de mis gafas podía servirme de gancho para sujetar el lapicero y hacerlo salir. El ruido de la gran catarata era ya ensordecedor y la avioneta daba bruscos saltos que hacían bastante ardua mi labor. Me agaché todo lo que pude. Ayudándome con la otra mano, intenté completar la extracción. El lapicero se soltó varias veces, pero al fin conseguí sujetarlo firmemente y, forzando el borde del fino zócalo, sacarlo del todo. El ruido de la gran catarata se había hecho otra vez menos intenso. Mi mujer miraba hacia atrás y yo volví también la vista para contemplar el enorme muro blanquecino del que nos íbamos alejando. ¿No te ha parecido impresionante?, me preguntó a voces, y yo asentí con la cabeza confuso. En uno de los lados del lapicero estaba impreso con letras doradas Germany Design 2000 Faber-Castell. Y con perdón les voy a leer un micro para complementar a Juan Pedro. Se titula Final no sexista. Abejas y abejos, ardillas y ardillos, cigarras y cigarros, focas y focos, golondrinas y golondrinos, jirafas y jirafos, lampreas y lampreos, langostas y langostos, merluzas y merluzos, morsas y morsos, moscas y moscos, nécoras y nécoros, nutrias y nutrios, ranas y ranos, ratas y ratos, truchas y truchos, urracas y urracos. Os saludo a todas y a todos y os vaticino que, tal como se están poniendo las cosas en este planeta, tenéis los días contados. Aquí tengo que hacer una reflexión sobre tu lenguaje sexista, José María. Serían langostas, langostos y langostes. Caballos, caballas y caballes. Tontas, tontos y tontes. Entonces, me parece que no he sido muy políticamente correcto. Lo siento, no te voy a dar micrófono para que te excuses, pero estamos aquí, estábamos comentándolo poco correcto, ¿eh? Sí, es verdad eso. No ha sido políticamente correcto. Yo voy a leer y me doy cuenta de que también tiene un fallo. La reina de los gatos, de los gates, gatas. Bueno, entonces, y también lo hago porque es un capricho del editor, que no tiene ningún. Este relato pertenece, bueno, está extraído de una colección mayor en la que el embajador de España en Londres es invitado a un club muy selecto de lores porque entienden que como español es una excepción. Ellos creen que los españoles matamos a cuanto animal vemos cerca de nosotros. Y este es un hombre que cuando fue a presentar cartas credenciales a la reina, van en una carroza con unos caballos y a la vuelta hacen una pequeña recepción donde se toman copas y tal. Y él lo primero que quiso fue que los caballos, era un día de mucho calor, bebieran agua. Y eso llegó a oídos de los lores y le invitaron a su club y tuvo una velada con ellos. Y una de las cosas de la que hablaron fue de esto, porque se contaban historias un poco como un filandón de lores, ¿no? Y este es una de las cosas que contó uno de los lores. Se llama La reina de los gatos. ¿Les he contado alguna vez la historia de la reina de los gatos?
preguntó Douglas Gordon Moody, conde de Stormont Gate. Era una portuguesa, maestra jubilada, exiliada del régimen de Salazar y afiliada al Partido Comunista, lo que en Inglaterra es tan raro como un dromedario en el mar. Aquí vivía de dar clases de francés y de español. También dibujaba, hizo varias exposiciones de cierto éxito, tuvo relaciones de todo tipo, con hombres y también con mujeres. No lo he dicho, pero lo digo ahora. Era guapísima y tan rubia que podía haber pasado por sueca o por danesa. Algo caótica, tuvo relaciones de mucha intensidad, siempre con ingleses. Me gustaban mucho los ingleses, pero todo eso mientras fue joven y guapa, porque su vida apasionada y turbulenta le provocó con el tiempo una ansiedad crónica. Prematuramente envejecida, se encontró un día sola, viviendo con un par de gatos a los que había puesto el nombre de sus dos novios más queridos. Vendió su piso en Londres y se compró una casita en Kent. No lo hizo por ella, sino por sus gatos, a los que suponía más felices en el campo. Allí conoció a un hombre mayor, y tan solo como ella, que también tenía un gato. Todas las semanas la visitaba y se acostaba, aficionada a las frases ampulosas. Cuando su vecino murió, se hizo cargo de su gato y dijo: yo también he muerto, ahora mi vida es para los gatos. Pero no tardó en conocer a otro jubilado que depositaba las basuras donde lo hacía ella y que también tenía un gato. Enseguida entraron en la rutina de hacer el amor cada semana y pronto tuvo que quedarse también con el animal. Ahora tiene muchos más, porque otros dueños de gatos la cortejan. Y aunque fea y vieja, su vida sexual sigue siendo muy activa al lado de todo varón que tenga un gato y esté solo en la vecindad. Qué vergüenza, Juan Pedro. Siempre estás pensando en lo único. Menos mal, nuevamente José María Merino nos va a dar un ejemplo de sobriedad. Dice que no. Voy a leer un cuento extraño. Después del accidente, no sientes el silencio de la noche porque dentro de ti continúan vibrando todos los sonidos del accidente. El chirrido del frenazo, el golpe contra la barrera, el retumbar del vehículo al despeñarse. Y escuchas el murmullo de la radio, una voz ininteligible, mientras la luz cada vez más débil de los faros hace brillar la escarcha en los matorrales. Hay también otros brillos, y desde el lugar que ocupa tu cuerpo caído fuera del coche, comprendes de repente que son los reflejos de esa iluminación escasa en unos ojos. ¡Laura!, exclamas aterrorizado incorporándote. Entonces los ves. Sobre sus uniformes reluce la fosforencia de unos cascos que parecen enormes y extraños en la negrura. No te preocupes por ella, dice el más alto, con voz serena. Eres tú quien debe venir con nosotros. Ella está viva. Voy a leerles otro, ya que mis compañeros están charlando. Ecosistema. El día de mi cumpleaños, mi sobrina me regaló un bonsái y un libro de instrucciones para cuidarlo. Coloqué el bonsái en la galería con los demás tiestos y conseguí que floreciese. En otoño habían surgido de entre la tierra unos diminutos insectos blancos, pero no parecía que perjudicasen al bonsái. En primavera, una mañana, a la hora de regar, vislumbré algo que revoloteaba entre las hojitas. Con paciencia y una lupa, acabé descubriendo que se trataba de un pájaro minúsculo. En poco tiempo, el bonsái se llenó de pájaros
que se alimentaban de los insectos. A finales del verano, escondida entre las raíces del bonsái, encontré una mujercita desnuda. Expiándola con sigilo, supe que comía los huevos de los nidos. Ahora vivo con ella y hemos ideado el modo de cazar a los pájaros. Al parecer, nadie en casa sabe dónde estoy. Mi sobrina, muy triste por mi ausencia, cuida mis plantas como un homenaje al desaparecido. En uno de los otros tiestos, a lo lejos, hoy me ha parecido ver la figura de un mamut. Me dice Juan Pedro, como por ahora parece que les está gustando, vamos a acabar ya con un relato cada uno. ¿A ti te parece bien, José María? Bien. El relato que viene a continuación es posiblemente mi tercero preferido de Juan Pedro. Atención, mi tercero preferido. Tiene cierta sutileza y hay que entender el mundo británico, ¿no? Tiene esa sutileza un poco siniestrilla de los británicos. Se titula Croquetas y pertenece a esa colección donde el embajador de España está hablando con esos lones. Y yo se lo quiero dedicar a ustedes y en especial a Raúl, del que se me ha dicho que es un amante de la literatura, fervoroso y muy enterado de todo. Así que con todo gusto se lo dedico a Raúl. Que estamos en el culo de los lones. Desviación amorosa, dice usted, todo un tema, señores, aseguró Lord Stormont-Bates. Recuerdo ahora el caso de aquel juez que tuvo que ocuparse del suceso más extraordinario jamás ocurrido en los ambientes de la alta cocina londinense, si se me permite hablar así. Y precisamente una de las protagonistas era compatriota de nuestro querido embajador, dueña con su marido de un restaurante en la mejor zona de Kensington, según parece, una cocinera extraordinaria. El marido, un galés educado en Francia, admiraba sus dotes culinarias, pero discutía con ella los nombres de los platos. Si él, para bautizarlos, abusaba de lo poético y hasta de lo celestial, ella se inclinaba por lo más áspero y prosaico. Uno de sus platos, por ejemplo, tenía el imposible nombre, y se lo digo en español, de atascadores. El galés, por lo visto, era además muy posesivo. Un buen día mató a 2 clientes del restaurante en un ataque de celos. Le habían ido a la cama con ella, le habían dirigido palabras obscenas, nada de eso. Simplemente la habían mirado fijamente mientras manipulaba la masa de las croquetas. El juez, un buen juez inglés, antes de dictar sentencia, se acercó al restaurante y entró en la cocina. Lo hizo más de un día, hasta que pudo ver con sus propios ojos cómo la española daba forma entre sus manos a la masa de las croquetas, unas manos blancas, finas y sensuales, que envolvían suavemente los blandos cilindros hasta que tomaban la consistencia, pásame la página, hasta que tomaban la consistencia adecuada. Primero uno, luego otro, y lo hacía con un mimo y una deleitación muy especiales. El juez, los inglés, se sintió tan turbado que cualquiera podría pensar que eso iba a librar al marido de una larga condena, pero ocurrió lo contrario. La sentencia fue lo más dura que permitía la ley, y ya con el marido a buen recaudo, el juez se convirtió en el mejor cliente del restaurante. Siempre pedía croquetas. Podéis meditar sobre la mala intención del relato. Y vamos a concluir con un relato, salvo que luego les apetezca más, que puede ser de José María Merino. Bueno, yo voy a leerles un relato de lo que antes se llamaba ciencia ficción.
Ya no existe la ciencia ficción porque estamos viviendo la ciencia ficción. Pero bueno, en cierto modo, este relato es un poco melancólico. Se titula La tostadora. Es una mañana estupenda de primavera y vamos a desayunar en la terraza. Mientras mi mujer prepara el café, llevo allí la fruta, las mermeladas, la miel, las tazas. Sobre la mesa, ya conectada al enchufe eléctrico, encuentro una tostadora nueva. Sin duda, una sorpresa de mi mujer, pues la antigua, muy vieja, estaba sin control y quemaba siempre el pan. Esta es oblonga, toda ella redondeada, brillante, con una forma aerodinámica, un diseño muy moderno, sin ángulos. Pero enseguida me pregunto por dónde se meterá el pan, pues no presenta ninguna abertura en la parte superior. Al fin veo, en el extremo opuesto al cable de conexión, un espacio horizontal, alargado, transparente. Imagino que es una bandeja, pero no soy capaz de extraerla. Y mientras lo intento, descubro en el interior algo que me impresiona desagradablemente. Unos bichos vivos, de cabezas blanquecinas y extraños miembros prensiles. Doy voces a mi mujer y llega corriendo. Yo no he puesto eso ahí, responde mirando a los bichos con la misma repugnancia que yo. De repente, el cable que conecta la supuesta tostadora a la corriente se suelta y se retrae dentro del artefacto que recorre la mesa, salta al aire, queda suspendido unos instantes y sale luego volando con rapidez hasta perderse en el cielo lleno de luz. El incidente nos ha inquietado mucho. A mi mujer le vibran con pavor las antenas. Yo siento que se me han erizado los pelos del abdomen y que me tiemblan todas las patas. Y hasta aquí ha llegado el girandón literario. Dentro de 10 minutos, de 5 minutos, en la caseta de firmas estarán ambos autores para dedicaros los libros. Pero yo os voy a pedir, porque creo que se lo han merecido, no nos pasa muy bien, un aplauso a los artistas. Juan Pedro Aparicio, José María Merino, en menos de 5 minutos, en la caseta de firmas. Otra. Has dicho que si pedimos otra y más, ¿no? Pues otra. Habrá que hacer un bis. Miguel Ángel. Les has hecho un favor porque se estaban quedando con ganas de más. Estaba yo a ver si van a firmar hay libros de mi editor como locos. Sí, claro que lo quiero. Pero han dicho, vamos a aprovechar para... Pero no puedo decir para qué. Era uno que es muy... Podía estar en mi libro. De hecho, yo lo hubiera robado para ponerlo en mi libro. Seguro que el editor me hacía caso, me dejaba. Y es de nuestro querido amigo Luis Mateo Díez, con el que compartimos siempre el Girandón. Este se titula Amores, o sea que más propio para estar en mi libro no podía haber, ¿no? Y no sé si tú lees luego uno tuyo, ¿no? Naturalmente. Sí. Bueno, pues Amores de Luis Mateo Díez. A ver si lo sé hacer también como él lo hace. Cuando Amparo me dijo que no me quería, después de 6 meses de tener noviazgo, me recluí en casa de mi tía Heredia por espacio de 3 meses. El amor de Luisina, un año más tarde, vino a curar aquella herida que seguía sin cerrarse. Fue un tiempo corto, eso sí, de felicidad e ilusiones. Entender la decisión de Luisina de abandonar el mundo para profesar en las escuelas me costó una úlcera de duodeno. A mi natural melancolía se unió esa tristeza sin fondo que ni los auxilios espirituales logran paliar. Irene llegó a mi vida en un baile de verano,
al que mi amigo Aurelio me llevó, como quien dice, a punta de pistola. Que 2 años más tarde, aquella tierna seductora se fuese precisamente con Aurelio, yuglando a un tiempo amor y amistad, fue lo que provocó en el abismo de la desgracia sentimental mi hospitalización. Antonia era una enfermera compadecida, que me sacó a flote usando todos los atributos que una mujer puede poseer. El amor del enfermo es un amor sudoroso y lleno de pesares, más frágil que ninguno. Cuando una tarde vi a Antonia y al doctor Simarro besándose en el jardín, me metí para el cuerpo un tubo de aspirinas. Gracias, como siempre, a mi tía Heredia, culminé tras la crisis la desolada convalecencia. Y cuando definitivamente me sentí repuesto, comencé a considerar la posibilidad de retirarme del mundo, habida cuenta de que mis convicciones religiosas se habían fortalecido. Fue entonces cuando me escribió Amparo, reclamando mi perdón y reconociendo la interpretación errónea que había hecho de su amor por mí. Nos casamos enseguida y todo iba bien hasta que Luisina, que colgó los hábitos, volvió para recuperar mi amor. E Irene y Antonia, bastante desgraciadas en sus respectivos derroteros sentimentales, regresaron para restablecer aquella fidelidad herida, convencidas, cada una por razones distintas, de que el único amor verdadero era el mío. Mi tía Heredia anda a la mujer muy preocupada y yo, como dice mi amigo Gonzalo, sobrellevo con astucia y aplomo desconocidos mi destino, trabajando en tantos frentes a la vez, y me voy convenciendo de que existe una rara justicia amorosa que nos hace cobrar los abandonos, aunque su aplicación puede acabar resultando perjudicial para la salud. Luis Mateo Díez. Perdona, Luis Mateo también es un poco pintas, ¿no? Es típico para que tú le pedites. Bueno, pues también voy a contar un secreto. Hoy José María Merino ha estado cortejando a una señora a la comida, o señorita, la ponía de la silla, se la retiraba, ha sido tremendo. Pero vamos a acabar con algo que nos va a leer José María Merino. Yo lo estoy mirando y me tiene un poco... Yo creo que debe explicarte. Bueno, miren, en los filandones, por lo menos en casa de mi abuelo, a veces se recitaban o se leían viejos romances. Yo recuerdo uno que me llamó la atención cuando fui a México, que hay un corrido que está basado en este romance. Es un romance leonés muy antiguo, el romance de Delgadina, y recordando aquellas noches en casa de mi abuelo, lo voy a leer. El buen rey tenía 3 hijas muy hermosas y galanas. De las 3, la más pequeña, Delgadina se llamaba. Un día, estando a la mesa, su padre la requebraba. Delgadina de cintura, tú has de ser mi enamorada. No lo quiera el Dios del cielo ni la Virgen soberana, que yo enamorada fuera del padre que me engendraba. La madre que tal oyó, a Delgadina encerrada. No le daban de comer más que de carne salada y el agua para beber de los pies de una llamarga donde silba la culebra, donde la rana cantaba. Delgadina, por la sed, se asomara a una ventana y viera a sus 2 hermanas labrando paños de grana. Por Dios vos pido, infantinas, que hermanas no las llamaron, por una de esas doncellas enviadme una jarra de agua, que el corazón se me enturbia y el ánima se me aparta. Quítate de ahí, Delgadina, quítate, perra malvada, un cuchillo que tuviera te lo tiraría a la cara. Delgadina, por la sed, se asomara a otra ventana y viera a sus 3 hermanos jugando juegos de espadas.
Por Dios vos pido, infantinos, que hermanos no los llamaba, por uno de vuestros pajes enviadme una jarra de agua, que el corazón se me enturbia y el ánima se me aparta. Quítate de ahí, delgadina, quítate, perra malvada, una lanza que tuviera a tu pecho la arrojara. Delgadina, por la sed, se asomara a otra ventana, viera a su madre la reina en silla de oro sentada. Por Dios vos pido la reina, que madre no la llamaba. Por una de vuestras damas enviadme una jarra de agua, que el corazón se me enturbia y el ánima se me aparta. Quítate de ahí, delgadina, quítate, perra malvada, que ha 5 años por tu culpa que vivo maridada. Delgadina, por la sed, se asomara a otra ventana y viera a su padre el rey paseando en una sala. Mi padre, por ser mi padre, púrrame una jarra de agua, porque me muero de sed y a Dios voy a dar el alma. Daréte la delgadina si me cumples la demanda. La demanda cumpliréla, aunque sea de mala gana. Acudid, mis pajecitos, a delgadina dad agua. El primero que llegare con delgadina se casa. El que llegare postrero, su vida será juzgada. Unos van con jarros de oro, otros con jarros de plata. Cuando el primero llegó, delgadina era finada. La Virgen la sostenía, ángeles la amortajaban. En la cama de su padre los demonios se asentaban, y a los pies de delgadina una fuente fría manaba, porque apagara la sede que aquel cadáver pasaba. Y ahora sí, por mucho que insistáis en que queréis un bis, voy a pediros ese aplauso final para José María Merino y Juan Pedro Aparicio. Daros las gracias por la asistencia a la Ciudad del Libro de Medina del Campo por organizar este acto. En la caseta de firmas, en 5 minutos, Vera, que es la que manda, va a estar con los libros preparados, porque todo esto que habéis oído es una pequeña parte de lo que está en sus libros y los podéis llevar dedicados, que siempre es una verdadera maravilla. Gracias, chicos, ha estado fabuloso. Gracias. Bueno, no os vayáis tan deprisa a firmar, que no tenéis la intención, porque el Ayuntamiento de Medina del Campo quiere haceros un pequeño sitio para que ¿Estás aquí aburrido? ¿Estás aburrido? ¿Y los libros? ¿De Merino?